Hola jóvenes, ¿qué tal? En esta oportunidad voy a explicarles cómo van a hacer la tarea. Bueno, la tarea es algo bastante sencillo de hacer. Por lo tanto, lo que necesitamos es esta tablita que tenemos aquí. Miren, esta tablita, lo cual vamos a conjugar los verbos que están en infinitivo, que fueron los que yo les mandé. Los vamos a conjugar en pasado y los vamos a conjugar en presente continuo. Bien, entonces, para eso en esa tablita vamos a escribir los verbos. Voy a darles un ejemplo de 3 verbos yo. 3 verbos. Y los 3 verbos y después voy a explicarles cómo se conjugan. Entonces, como yo son 100 verbos, voy a empezar con el verbo 1, que es hacer. Verbo 1 es hacer. Verbo 2 es add. El verbo 3 es admit. Y el verbo 4 es agreed. Ahora antes de conjugarlos en pasado, les voy a explicar las reglas que utilizan para conjugarlos en pasado. Para usar las reglas de conjugar en pasado se utilizan las siguientes reglas. A todos los verbos se les agrega la terminación ed a todos los verbos regulares. Por ejemplo, aquí tenemos watch. Entonces ya en pasado sería watched. Aquí tenemos finish. En pasado sería finished. Para finish es terminar. Entonces en pasado sería terminado. ¿Sí? Talk. Acá en pasado talk es hablar. Entonces sería hablado. Y así sucesivamente. A los verbos que acaban en E solo les añadimos la terminación ed. Por ejemplo, si aquí es like, entonces sería liked. Live, live. Y a los verbos que terminan en consonante más la letra Y, cambiamos la I por la E. Cambiamos la letra Y por la I. Miremos esta, es studied. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta letra I o la Y la vamos a cambiar por la letra I, entonces vamos a decir studied. Studied, mire. En este caso es carried, entonces va a ser carried. Carried en pasado. En este caso es tried, entonces va a ser tried. O sea, lo que le vamos a eliminar es la letra Y. La letra Y se la vamos a quitar. A los verbos que acaban en vocal más Y, más la letra Y, solo vamos a añadir ed, nada más. Sencillo. Mire, por ejemplo, aquí. Played, no le quitamos. Solamente es cuando llevan una consonante antes de la letra Y. Miren, en este caso la consonante es la letra D. Entonces vamos a quitarle la letra Y y le vamos a poner una I. Hay que tener cuidado con esas reglas. Otras reglas es cuando vamos a conjugar los verbos en tiempo continuo. Cuando vamos a conjugar los verbos en tiempo continuo, cuando un verbo está terminado en la letra E, vamos a quitar la letra E y le vamos a agregar ing para hacerlos en gerundio, que es el tiempo continuo. Por ejemplo, miremos esta. Believe termina en letra E. Entonces, como termina en letra E, vamos a quitarle la letra E y le vamos a poner in. Entonces va a ir believing. Believing. Y es creyendo. Take termina en letra E. Entonces le vamos a quitar la letra E y le vamos a poner ing. Entonces taking. Y es tomando. Ahora, ¿qué pasa cuando los verbos terminan en IE? Cuando los verbos terminan en IE, se reemplaza la terminación de las vocales IE por la consonante Y, agregando al final el gerundio IN. Entonces miremos, por ejemplo, mire, tight es atar. Entonces, ¿qué significa? Que la consonante IE, las letras IE las vamos a quitar y le vamos a poner la letra Y. Entonces va a ir tagging. Tagging va a decir. Atando. En este caso es light, que es mentir. Entonces, vamos a quitarle la I y la E y le vamos a poner gin. Básicamente es como que le agregamos gin. Entonces, mire, la ponemos la Y y luego in. Va a ir lying. Lying. Y es mintiendo.
Entonces recuerden, cuando termina en IE, le quitamos la letra I y la E, y le ponemos la Y y luego la terminación IN. Así. Vamos a continuar. Cuando los verbos, esto es para conjugarlos en tiempo presente continuo. Cuando los verbos están terminados en la letra I, esta regla es más sencilla, puesto que lo único que debe agregar es el gerundio IN. Dice, cuando termina en la letra I, en la letra Y, por ejemplo, mire, employ. Entonces en gerundio sería employing, delay, delaying. Solamente le vamos a dar el gerundio IN. Entonces, ahora, ¿en qué caso se doblan las consonantes? ¿Cómo es doblar las consonantes? Por ejemplo, si vemos aquí, room, al ponerle el gerundio IN, le vamos a poner doble N. Va a ser running. Swing, swinging. ¿Sí? Entonces, para los verbos que poseen una sola sílaba, o cuyo acento recae en la última sílaba y finaliza en consonante, vocal, consonante, deben doblar su última consonante y agregar IN. Por ejemplo, ¿cuáles son las que llevan una sola sílaba? Pues las palabras que llevan una sola sílaba son palabras que por lo común llevan 3 letras o 3 o 2 letras. Entonces miren, room es una sola sílaba. Entonces al final aquí le vamos a poner doble N, le vamos a doblar la N. Y va a decir room, running. En este caso swim, swimming. Y esas son las reglas que vamos a utilizar. Entonces ahora miremos los ejemplos para que nos podamos aclarar más. ¿Cuáles son los ejemplos? Miremos en este caso. El primero es en pasado, accept. Entonces, para hacerlo en pasado, le vamos a poner la misma palabra y le vamos a poner accepted. Mire, solo vamos a dar la terminación E nada más. Porque esa no termina en E ni nada, sino que termina en consonante. En este caso, la siguiente también. Es lo mismo. Mire, at. En pasado vamos a hacer added. Mire, le agregamos la terminación ed nada más. En pasado. Ahora, admit. Admit, como no termina en E, ni en vocal Y, ni en Y, ni nada de eso, entonces admit sería admitted. Admit. Ahora, en agree, ahí sí, agree termina en E. Dice que cuando terminan en E, solo añadimos ed, dice. Entonces, mire, como termina en E, entonces solo vamos a agregar la letra E de nada más. Mire, agreed, poner agreed y la letra D. Mire, agreed, ya. Eso es cuando es en pasado. Ahora, miremos cuando es en presente. Cuando es en presente no le vamos a agregar ed, sino que in. Y para eso vamos a usar las reglas. En este caso, como es add, y no termina con ninguna de las reglas anteriores, entonces add, entonces así, adding, mire, adding, es añadiendo. Admit, entonces sería así, ¿ve? Admit, y le vamos a agregar la terminación in, entonces sería admitted. Permítanme. En este caso, que es asec, entonces la raíz es esta, ¿ves? Asec. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a agregar? La terminación in, accepting, va a decir accepting, aceptando, ¿sí? Ahora, agreed, que es de acuerdo o acordando, entonces aquí va a ser agreed, entonces va a ser, aquí aplicamos la regla, porque ¿qué dice la regla? Que dice que cuando terminan en vocal E, ¿sí? Le vamos a quitar la letra E y se reemplaza por la terminación in. Por ejemplo, mire, believe it. Mire. Believe it. Entonces ve acá, como en este caso termina con vocal E, entonces va a ser así, ve. Agreed. Le quitamos la letra E al final. Agreed, mire, ahí. Agreed. Ahí queda, ¿ves? Y ahí los hemos conjugado. Ahora, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Así como yo lo hice, solamente que hay que ponerle el significado a los verbos. ¿Qué significa cada verbo? Entonces miremos. Accept es aceptar en tiempo infinitivo. Add es añadir.
Bien, entonces como les estaba explicando, hay que ponerles el significado a los verbos. Hay que saber qué significa. Por ejemplo, accept, aceptar. Add, agregar. Admit, admitir. Agree, acordar. Entonces ahora, en pasado son cosas que ya se hicieron. Es el mismo significado, solo que en pasado. Entonces miren, en este caso, accepted sería aceptado. Miren. O sea que ya pasó. En este caso, agregar sería agregado. Miren. En este caso, admitido sería admitido. Y agreed, en este caso sería acordado. Son las mismas definiciones. Ahora en este caso, miremos acá, accepting. Entonces, sería en presente. Cuando es en presente es que lo está haciendo en el momento. Entonces sería aceptando. Adding sería agregando. Admitting sería admitiendo. Agreeing sería acordando. O sea, son cosas que están pasando en el momento. ¿Sí? Entonces, eso sería la actividad que vamos a hacer, jóvenes. Espero que lo hayan entendido y que lo hagan muy bien. Recuerden poner en práctica las reglas acordadas, ¿sí? Y les dejo las reglas nuevamente para que ustedes las puedan ver. Esas reglas las vamos a usar. Recuerden usarlas. Entre más pongo en práctica mi conocimiento, más aprendo.